Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga en este hermoso día, hoy 24 de octubre de 2021, 20 grados centígrados. Va a ser un día soleado. Gloria a Dios por este hermoso día y por la vida. Desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo, prédicas cortas. El título de la prédica, Quitándose la divinidad. La bendita palabra la encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, aleluya, quitándose la divinidad. Pablo pone como ejemplo a Jesucristo, que siendo un ser sublime, nunca buscó ser servido por ser hijo de Dios y por ser Dios. Antes que todo, se humilló. Cristo tomó nuestra naturaleza, es decir, se hizo hombre con todas sus consecuencias, como lo vemos aquí en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Cristo sufrió las consecuencias al hacerse hombre, al hacerse siervo. O sea que al hacerse hombre tomó nuestra naturaleza y todas sus consecuencias. Aunque con Dios eran uno solo, nunca se aferró a su igualdad con el Padre. Renunció a la naturaleza divina que tenía en sí una infinita hermosura. Aun cuando ningún ser humano lo podía contemplar, lo podía ver, esa hermosura era la forma de Dios, porque a Dios nadie lo puede ver. Toma la forma de siervo, es decir, toma la forma humana, y la forma de Dios es la imagen del Dios invisible, que nosotros, los seres humanos, no la podemos ver, pero sí la podemos sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dejó todo de lado, dejó la esencia de ser Dios y no reclamó lo que para Jesús era suyo. Jesús aprovechó su igualdad con Dios, no para su propia exaltación o para exaltarse a sí mismo, sino para venir a la tierra, humillarse y morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Sí, se despojó de su divinidad para morir por tu pecado y por mi pecado. Al tomar la forma de siervo, se deshizo de la forma como Dios toma la forma de siervo, y siendo hecho en la semejanza de los hombres, se sujetó a la ley y a sus padres, su humilde condición de ser carpintero, como lo vemos aquí en el libro de Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mi querido amigo y mi querido hermano, nuestro Señor Jesús obedeció la ley de los hombres, pero también estaba sujeto a sus padres, como lo vemos aquí. Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después fue traicionado por 30 monedas, el precio de un esclavo, como lo vemos aquí en Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Amén. En primer lugar, estaba sujeto a sus padres. Y segundo, fue traicionado por Judas por el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Cuando un esclavo era atacado por un buey, el dueño tendría que pagar 30 piezas de plata. Es lo mismo que le pagaron a Judas por traicionar a Cristo, 30 piezas de plata. Todo esto nos habla de las consecuencias de Jesús como siervo. Pero recordemos que Jesús, antes de venir a la tierra, estaba en la forma de Dios, antes de que estuviera en la forma de siervo. Cristo no solo tomó la apariencia de la condición de hombre, el despojarse de la divinidad ha sido verdadero y real, y culmina en la humillación final de su muerte en la cruz. Jesucristo obedeció la voluntad de su Padre Dios, a lo cual Jesucristo se sometió. Pablo nos dice que así como Jesús se despojó a sí mismo, nos propone a nosotros, a ti y a mí, que nuestra manera de pensar debe ser como la de Jesús, despojarnos de todo aquello que no nos deja seguir realmente a Jesús, aún hasta a morir por la causa de Cristo. Al igual que los cuerpos celestes brillan en medio de la oscuridad de la noche, así las vidas de los verdaderos cristianos deben brillar en medio de las tinieblas morales de este mundo. Así como Cristo se quitó la divinidad, así también nosotros tenemos que despojarnos o quitarnos a ese viejo hombre y sus viejas mañas, porque aún que somos creyentes, todavía nos quedan esas viejas costumbres del viejo hombre. Pero solamente con la ayuda de Cristo podemos erradicarlas de nuestra vida. Podemos despojarla de nuestra vida con la ayuda de nuestro Señor. Por eso es que Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir, el deseo de querer ser como Cristo, despojándonos de esa carne que es como una carga muy pesada en cada una de nuestras vidas. Pero solamente Dios nos puede ayudar a tener la victoria. Gloria a Dios. Amén.